Ramón Ojeda, secretario de Seguridad de San Antonio de Areco, buen día, gracias por estar ahí. No, al contrario, buen día, ¿cómo están ustedes? Bien, lo convocamos para que nos cuente un poco lo que sucedió el jueves pasado en la mesa de seguridad. Vecinos de Dugan presentaron algunos reclamos sobre unos hechos de seguridad que ocurrieron en la localidad. Y bueno, queríamos profundizar un poquito sobre este tema. Sí, cómo no, no hay ningún problema. No es la mesa, sino es la Comisión de Seguridad del Consejo Deliberante. Hay una Comisión de Seguridad del Consejo Deliberante que se reúne una vez por mes. Eh, Como se había postergado en la primera semana, bueno, por todo este tema de vacaciones y demás, se realizó la semana pasada en función de que justo vecinos de Dugan habían presentado una nota. En realidad, la nota que presentaron era por seguridad, pero se trata de, lamentablemente, y por supuesto que todo hecho es grave, un hecho que se había producido en esa localidad hace aproximadamente 15, 20 días. Eh, ¿Cuál es el problema? El problema es el que tienen ustedes ahí en Giles, el que está en Carmen, el que está en Capilla del Señor. Y el problema nuestro es que no hay policía. El tema es de que cuando esto nosotros lo expresamos en el Ministerio de Seguridad, el Ministerio de Seguridad nos envió los fines de semana, nos está enviando a la noche, el viernes y el sábado a la noche y el domingo a la tarde, refuerzo de caballería o de infantería o de los grupos GAT, a efecto de que hagamos operativos, desde las 20 hasta las 6 de la mañana, en realidad más por la nocturnidad. Y a los pueblos como Dugan, Villalía, nos envió un efectivo para que viviera en el destacamento, en el caso de Dugan, y en Villalía el municipio le alquiló una casa para que la oficial que destinaron estuviera allí viviendo. El problema está en esa situación. Nosotros empezamos con 119 efectivos la gestión hace 6 años y en este momento tenemos 49, 47 contando los jefes. Indudablemente 3 veces menos. Es imposible con el crecimiento que hay del problema de la sociedad. Tenemos la autopista que ahora en 30 minutos cualquiera puede estar en Pergamino, perdón, bueno, bien digo, para el lado de Pergamino o para Pilar, y entonces esto es imposible. Además, exigencia del Ministerio de Seguridad de que debemos patrullar en determinados circuitos una cantidad de horas, y si no se hace, viene el control. Y bueno, así creo que estamos fuera de la realidad. Eso puede servir para el Gran Buenos Aires, pero para aquí no sirve. Y además nos distrae efectivos y no podemos cumplir la tarea que nuestras ciudades requieren, que tiene una realidad totalmente distinta a la problemática que tiene el Gran Buenos Aires. Hay un tema que usted plantea, la cantidad de efectivos, pero también hay otro que es cuántos están de esos efectivos con carpeta médica, ¿no? Porque hay está ese Exactamente. tema también, ¿no? Sí, ese tema. Miren, nosotros ya estábamos mirando justamente porque ahora aparecen reels de todo tipo, ¿no? Pero uno de los reels expresaba cuántos policías ingresan y cuántos policías se retiran o piden la baja, y el número siempre va planteando una diferenciación, que los que ingresan son mucho menos de los que egresan de la policía, es decir, que piden el retiro o piden la baja. Indudablemente eso va causando un déficit que en el Gran Buenos Aires se está notando, y para cubrir esos espacios que se van generando en el Gran Buenos Aires, nos sacan a las localidades más chicas.
Claro. Pero nosotros tenemos los mismos problemas de seguridad, por supuesto salvando la distancia, que tiene toda la provincia. En consecuencia, yo esto lo puedo decir así públicamente, pero al vecino que le toca un hecho de inseguridad, ¿cómo se lo explico? Claro. ¿Cómo le digo de que la provincia no me está abasteciendo con los efectivos que yo necesito? Que estoy en decrecimiento en lugar de crecimiento. Cuando yo tengo una población después de la pandemia, de un crecimiento acá en San Antonio de Areco, después de la pandemia, del 30% de la población, con un poder adquisitivo importante. Y es pasto para los delincuentes. Y si tienen exigencias desde el ministerio que no son acordes con las que nosotros necesitamos, y bueno, vamos a tener problemas. De cualquier manera, Dugan, vuelvo a repetir, sufrió un hecho en la ciudad y un hecho en la zona rural. Es decir, tampoco es una ola, ¿no? Es un hecho. Yo no le puedo decir a la víctima, no es una ola, no es una, pero la víctima sufrió y por supuesto estamos trabajando denodadamente para poder esclarecerlo y por lo menos darle esa satisfacción a la víctima, ¿no? Claro, eso le iba a preguntar, Ramón, porque uno puede comprender nosotros desde este lugar, decir, bueno, en San Antonio de Areco están teniendo menos oficiales para trabajar, pero Claro. la necesidad de una localidad de sentirse segura o considerar que la policía los protege es parte, digamos, del rol que tiene la policía en una comunidad. Decirle, bueno, no llego, termina siendo para, como bien decías, ya sea la víctima o la comunidad, una respuesta que termina siendo un poco vacía, ¿no? Que tiene gusto a poco. Sí, por supuesto que sí. Por eso vamos a ir a hablar con la gente de Dugan, que en este momento son 672 habitantes, y vamos a hablar y explicarle de que por supuesto que nos estamos preocupando por el esclarecimiento del hecho. Si bien no lo tenemos directamente porque por resolución de la justicia, como las personas que vinieron acá a Dugan habían cometido un hecho hacia 1 hora y media antes en Luján, que fueron las mismas, Luján, por disposición de la justicia, Luján es por temporalidad, es quien lo está llevando adelante. No obstante, nosotros le vamos aportando todos los elementos que podemos reunir para el esclarecimiento del hecho. Vuelvo a repetir, no es de ninguna manera una cuestión de justificarse, ni no entender que a la víctima hay que darle una respuesta. Por lo menos lo que esté a nuestro alcance. Desde el municipio se está haciendo todo lo posible, se contribuye, de hecho el municipio contribuye desde el combustible hasta la reparación de los móviles, pero la realidad también pasa por otro lado que no podemos dejar de expresarla. De hecho, se hizo gestiones ante el Ministerio de Seguridad por esta situación y desde el Ministerio de Seguridad nos admitieron que no nos pueden enviar el número de efectivos suficientes y nos han dado, sí, nos han escuchado, nos han dado los fines de semana un refuerzo por unas horas y alguna cuestión para los dos pueblos que tenemos, Villalía y Dugan, pero no es la definitiva ni es la que necesitamos. Pero no, eso corre por cuenta aparte, pero a nosotros, a la víctima, de hecho me toca a mí ir a poner la cara y decirle vamos a trabajar y bueno, alguna respuesta tenemos que darle a las víctimas. Eso nos pasa, además tenemos otro problema, que es el problema de la justicia. Ahora, en este momento, la justicia está de feria. Tenemos un individuo identificado que nos está haciendo desastres en una ciudad, en una parte de la ciudad, pero hasta que no salga la orden de detención y allanamiento y detención, este individuo va a seguir haciendo de la suya. Los delincuentes no tienen feria, no son robos graves, pero las víctimas hay que darle una respuesta, pero yo no puedo darle ninguna respuesta aún teniéndolo identificado si estamos de feria y entonces no se toma ninguna resolución.
Claro, yo quería preguntar, perdón mi ignorancia, pero si también en Dugan, así como tienen en la ciudad, hay cámaras o algo que esté vinculado al centro de monitoreo, como para que también decir, bueno, hay formas de prevención, como muchas veces sirven los centros de monitoreo. Sí. El tema es el siguiente. Justamente por las cámaras se pudo identificar los individuos que cometieron este hecho, ¿no? Pero más allá de eso, quiero expresarle, es decir, tanto en Villalía como en Dugan, como acá en Areco, tenemos un centro de monitoreo desde donde se monitorea lo que sucede desde el punto de vista técnico. Ahora, dicho todo esto, también debo decir que hay intereses, no puedo llamarlo político, pero hay intereses que indudablemente intentan soliviantar esta situación. Hay gente que en Dugan se ocupa de Dugan o en Villalía o aquí mismo en Areco, ¿no? Ya sea, y discúlpenme, no es ni un ataque a la profesión de ustedes, porque indudablemente cumplen un rol en la sociedad y ahí estamos apoyándolo en la medida que podemos. Pero hay gente que busca más una primicia negra que realmente colaborar para aumentar la seguridad y el estado de seguridad de las poblaciones. Porque más allá, vuelvo a repetir, de que a la víctima hay que darle una responsabilidad, nosotros tenemos la responsabilidad de darle una respuesta a la víctima, hay gente que aprovecha de estos hechos para otros fines que no vienen al caso. Hay un tema que quiero que vos me des tu opinión. Hay una expansión muy grande inmobiliaria, por lo menos acá en San Andrés de Giles, ¿no? En el hecho de barrios abiertos, que dentro de algunos años va a tener una consecuencia, ¿no? Porque toda esa gente que viene a vivir va a reclamar seguridad, ¿no? Entre otras cosas, ¿no? Y si no tenemos los elementos para dársela, va a ser complicado. Sí, así es. Vuelvo a repetirte, nosotros desde la pandemia tenemos un crecimiento de la población de alrededor del 30%. Éramos una población de 25, 26 mil habitantes y hoy estamos arriba de los 30 y pico. Con el traslado de personas que tienen un alto poder adquisitivo y eso, más allá del alto poder adquisitivo, así sea de bajo poder adquisitivo, también tenemos que darle la respuesta. Y no tenemos elementos como para poder cubrir ese déficit. No es responsabilidad del municipio, es responsabilidad de la provincia, pero bueno, hay algunos intendentes que están reclamando volver a la policía, a las escuelas de policía locales, hay otros intendentes que están haciendo reclamos ante la provincia, en fin, es un tema en discusión. Y como decís vos, tenés razón, nosotros vamos a tener que darle una respuesta a la gente que se está trasladando a vivir a nuestras ciudades. Por otra parte, vuelvo a repetir, ahí la infraestructura también está cambiando. Nosotros teníamos antes una ruta que nos llevaba prácticamente 45 minutos o una hora de estar en Pilar o toda esa zona, y ahora lo podemos estar en 20 o 30 minutos con la autopista, estar en esa zona. De manera que todo eso va incrementando más allá del estado social, de que nos vamos, estamos indudablemente con emergentes sociales que nos indican que hay una situación de enfermedad de la sociedad o de algún otro problema que estamos teniendo, el tema de consumo de estupefacientes, la provisión de esos elementos vuelvo a repetir, en esos medios de comunicación que han facilitado el ingreso y egreso de nuestras ciudades. Y bueno, tendríamos que estar creciendo en seguridad paralelamente a que esto suceda, poder ofrecerle a la sociedad mayores elementos de seguridad. Y en este momento no lo estamos teniendo. Bien, Ramón, gracias por esto, ¿eh? Siempre es un gusto hablar con vos. No, el gusto es mío.